Había una vez una abuela llamada Carmen, tenía 71 años, el cabello completamente blanco, recogido en un chongo bajo, que llevaba así desde los 50 porque un día se lo había cortado y le había gustado y ya no había vuelto a cambiarlo. Y unas manos que contaban su historia mejor que cualquier documento. Las articulaciones de los nudillos marcadas y algo hinchadas, los dedos que ya no se cerraban del todo en un puño, la piel fina de quien ha lavado ropa a mano durante décadas y ha amasado tortillas cada mañana durante más tiempo del que recordaba con exactitud. Las manos le dolían, siempre, en menor o mayor medida le dolían, en invierno más, en los días de lluvia más todavía. Había aprendido a trabajar con el dolor, como se aprende a trabajar con cualquier herramienta difícil, conociéndolo, respetándolo, encontrando la manera de que no le ganara. Vivía sola en una casa de 3 cuartos en la colonia Morelos de Monterrey, en una calle donde todos los vecinos llevaban tanto tiempo que se conocían por el nombre y por el apellido y por la historia de la familia y por los problemas que habían tenido y superado y los que todavía cargaban. La casa era suya, pagada ladrillo por ladrillo durante 30 años de trabajo junto a su marido Aurelio, que había muerto de un derrame cerebral 7 años atrás y cuya ausencia Carmen sentía todavía cada mañana cuando se sentaba a la mesa con una sola taza de café en lugar de dos. Tenía una hija, se llamaba Marcela, y tenía 2 nietos, Emilio, de 11 años, y Valentina, de 8. Marcela había sido una niña difícil y había crecido para ser una mujer difícil. Y Carmen llevaba años cargando esa verdad con la mezcla de amor y agotamiento y culpa y aceptación que solo entienden las madres que han visto a un hijo tomar caminos que no eligieron para él. No había sido mala persona, Marcela. Carmen se resistía a esa simplificación. Había sido una persona que tomó decisiones equivocadas en momentos equivocados, que se rodeó de gente que la empujó hacia lugares oscuros, que no supo o no pudo alejarse cuando todavía podía. El hombre con quien había tenido a Emilio y a Valentina no valía la pena nombrarlo. Había desaparecido cuando Valentina tenía 3 meses y nadie lo había buscado. Lo que importaba era que un jueves de octubre Marcela había sido detenida. Carmen se había enterado por una llamada a las 11 de la noche, la voz de un desconocido diciéndole que su hija estaba bajo arresto y que los niños estaban solos en el departamento. Carmen había tardado 4 minutos en salir de su casa. Los niños estaban bien físicamente. Emilio había llamado al número de su abuela, que tenía memorizado desde los 6 años, porque Carmen se lo había hecho aprender de memoria, diciéndole que los teléfonos se pierden, pero la memoria no. Valentina estaba dormida cuando Carmen llegó. Emilio estaba sentado en el sillón, con las rodillas juntas, y una expresión que Carmen reconoció de inmediato, porque era la misma que había visto en Marcela de niña, cuando algo malo pasaba y no sabía cómo nombrarlo. Ya llegué, dijo Carmen. Emilio no dijo nada, fue hacia ella y se quedó de pie cerca, sin abrazarla, que era su manera de abrazar cuando tenía vergüenza de necesitar que lo abrazaran. Carmen le puso la mano en la cabeza. Ya llegué, repitió. Esa noche durmieron los tres en el departamento de Marcela. Carmen en la cama de su hija, con el olor a su hija en la almohada, mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente llegó la trabajadora social del DIFE. Se llamaba licenciada Torres. Era joven, no tendría más de 30 años, con el cabello recogido y una tableta donde iba anotando cosas mientras hablaba. No era mala persona. Carmen lo percibió desde el principio. Era alguien haciendo su trabajo con las reglas que tenía, y las reglas a veces no caben en las situaciones reales. Hizo preguntas. Carmen respondió. Ingresos: pensión de 3.200 pesos mensuales. Vivienda: casa propia 3 cuartos.
Edad, 71 años. Condición de salud, artritis en manos, presión controlada con medicamento, red de apoyo familiar. Ninguna. El marido fallecido, Marcela, hija única. La licenciada Torres anotó todo. Señora Carmen, dijo al terminar, entiendo que usted quiere quedarse con los niños y comprendo el cariño, pero tenemos que evaluar si las condiciones son las adecuadas para el bienestar de dos menores. Su edad, su ingreso y su condición de salud son factores que el sistema tiene que considerar. Carmen la miró. ¿Qué significa eso? Significa que mientras se resuelve la situación legal de la madre, el DIF tiene la obligación de garantizar que los menores estén en un ambiente estable. Hay familias de acogida que... No, dijo Carmen. La licenciada Torres parpadeó. Señora, entienda que... Le entiendo perfectamente, dijo Carmen con una voz muy tranquila. Y le digo que no. Estos niños no van a ningún lado, son mis nietos. Yo los cuido. El proceso de tutela legal requiere... Entonces explíqueme qué necesito hacer para tener esa tutela legal. Dígame qué papeles, qué trámites, qué requisitos. Y yo los cumplo. La licenciada Torres la miró durante un momento. Es un proceso largo, señora. Implica abogado, juzgado familiar, evaluaciones. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser meses. Mientras tanto los niños están conmigo, dijo Carmen, en mi casa, con su abuela. Hizo una pausa. ¿Tiene usted una lista de lo que necesito? Dímela. La escribo. Sacó del bolso una libreta pequeña y un lápiz. La licenciada Torres la miró escribir, despacio, con esas manos artríticas que sostenían el lápiz con cuidado pero sin titubear. Y algo en su expresión cambió ligeramente. Esa tarde, Carmen llamó a su vecina Esperanza, que tenía 63 años, y una hija abogada que trabajaba en un despacho del centro. Lupe, le dijo cuando la hija contestó, necesito que me ayudes. No tengo dinero para pagarte como cliente, pero necesito que me expliques qué tengo que hacer. Lupe la conocía desde que tenía 12 años. Había crecido viendo a Carmen traer tamales cuando alguien enfermaba y prestar dinero sin anotar a quién y quedarse en los velorios hasta el amanecer. Doña Carmen, venga mañana al despacho. La atiendo yo. Al día siguiente, Carmen fue al despacho con su libreta y su lápiz y Emilio, que había insistido en acompañarla. Lupe les explicó todo, el proceso de tutela legal provisional, el juzgado familiar, los documentos necesarios, acta de nacimiento de Carmen, acta de nacimiento de los niños, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, constancia médica, carta de buena conducta firmada por dos vecinos, la evaluación psicológica de los niños, la visita domiciliaria del DIF. Carmen iba escribiendo en su libreta, Emilio iba leyendo algunas cosas en su teléfono cuando Lupe mencionaba términos que Carmen no conocía y después en voz baja le explicaba a su abuela. ¿Cuánto cuesta lo del juzgado?, preguntó Carmen. Hay exención de pago para personas de bajos ingresos, con su pensión califica. No le va a costar nada el trámite formal. ¿Y el abogado? Lupe la miró. Yo soy el abogado, doña Carmen, sin cobro. Carmen abrió la boca. Lupe, no puedo pedirte. No me está pidiendo, le estoy ofreciendo. Lupe cerró la carpeta. Mi mamá me contó que cuando mi papá murió y estábamos sin nada, usted le prestó dinero para el cajón, sin pedirle nada a cambio. Hizo una pausa. Ahora me toca a mí. Carmen apretó los labios. Miró sus manos sobre la libreta. Gracias, dijo con voz muy quieta. Los siguientes meses fueron los más ocupados de los últimos años de Carmen. Había trámites, muchos trámites. Ventanillas y filas y funcionarios que pedían un documento y luego decían que faltaba otro y luego
decían que ese otro tenía que tener un sello específico y el sello solo lo ponían en tal oficina que cerraba a las 2. Carmen iba con su libreta y su lápiz y Emilio cuando no había clases y cuando había clases iba sola con su lista y pedía que le explicaran las cosas despacio porque decía sinvergüenza, no veía bien la letra chica y necesitaba entender bien lo que firmaba. Había también el tema del teléfono. La licenciada Torres mandaba mensajes por WhatsApp. El juzgado tenía un sistema de notificaciones por mensaje. Lupe mandaba documentos por correo electrónico. Carmen tenía un teléfono básico con el que llamaba y recibía llamadas y nada más. Nunca había necesitado más. Emilio se lo planteó una tarde. Abuela, necesitas aprender a usar el WhatsApp. Carmen lo miró. Tengo 71 años. Ya sé. Pero la licenciada Torres manda todo ahí y si no contestas dice que no hay comunicación. Carmen miró el teléfono de Emilio. Lo miró como quien mira una herramienta que no conoce, pero que va a tener que aprender a usar porque es necesaria. Enséñame, dijo. Emilio tardó 3 tardes en enseñarle lo básico. Carmen anotaba los pasos en la libreta, letra grande, con el lápiz, un paso por línea. Para ver los mensajes, tocó el icono verde. Para responder, tocó la burbuja blanca abajo. Para mandar mensaje de voz, sostengo el micrófono. Cometía errores. Mandaba mensajes a medias porque tocaba enviar sin querer. Una vez mandó 3 signos de interrogación a la licenciada Torres sin entender cómo había pasado. Emilio se reía, Carmen también, después de un momento de exasperación, porque tenía suficiente sentido del humor para reírse de sí misma cuando era necesario. Pero aprendió, despacio, con los dedos artríticos que no siempre respondían con precisión en la pantalla pequeña. Pero aprendió. La visita domiciliaria del DIF fue un martes por la mañana. Vino la licenciada Torres y una compañera suya, una mujer mayor con una expresión más difícil de leer. Carmen las recibió en una casa perfectamente ordenada, con los papeles de los niños organizados en una carpeta que Emilio había etiquetado con su letra, con el desayuno de los 3 sobre la mesa porque era temprano. Y Carmen insistió en que desayunaran antes de que llegaran. Las trabajadoras sociales hicieron preguntas a Carmen. Después hablaron con Emilio a solas en el cuarto. Después con Valentina. Carmen esperó en la cocina. Cuando terminaron, la licenciada Torres se sentó frente a ella. ¿Puedo preguntarle algo, señora Carmen? Adelante. ¿Por qué? Dijo la licenciada Torres. Usted tiene 71 años. Podría descansar. Estos niños son responsabilidad del Estado mientras la madre está en proceso. ¿Por qué insiste en hacerse cargo? Carmen pensó en la pregunta con cuidado. Porque son míos, dijo al fin. No en el sentido del papel, en el sentido de que yo estaba cuando nacieron. Emilio llegó a las 3 de la mañana, en una noche de tormenta, y yo estaba ahí. Valentina llegó antes de tiempo y pasó 2 semanas en incubadora y yo iba al hospital cada día, aunque me tardara hora y media en camión. Hizo una pausa. Son míos y mientras yo pueda no los suelta nadie más. La licenciada Torres anotó algo en su tableta. Y si su salud empeora, entonces busco ayuda, pero no los entrego antes de necesitarlo. Y económicamente, me ajusto. Siempre me he ajustado. Carmen miró sus manos. Llevo 50 años ajustándome. Sé cómo se hace. La licenciada Torres la miró durante un momento largo. Señora Carmen, voy a ser honesta con usted. En la primera visita yo tenía dudas. Su perfil en papel genera alertas en el sistema. Edad, ingresos, condición de salud. Lo sé, pero el perfil en papel no es todo. La licenciada hizo una pausa. Los niños están bien. Se nota. Emilio habla de usted con una seguridad que no es común en niños que han pasado por lo que él ha pasado y Valentina me enseñó el cuadro que están haciendo juntos en la cocina. Carmen no sabía de qué cuadro hablaba. Valentina no le había dicho nada.
lo que significaba que lo estaba guardando como sorpresa. Apretó los labios para no sonreír. Mi recomendación al juzgado, dijo la licenciada Torres, va a ser favorable para la tutela provisional. El proceso formal continuará, pero mientras tanto los niños permanecen con usted. Carmen tardó un momento. Gracias, dijo. No me dé las gracias todavía. El juzgado tiene la última palabra. Ya sé, pero gracias igual. El juzgado familiar lo citó un miércoles a las 10 de la mañana. Carmen fue con Lupe. Emilio y Valentina se quedaron en casa de la vecina Esperanza, que los había cuidado varias veces ya, y a quien Valentina llamaba la abuela de repuesto, cosa que a la señora Esperanza le hacía mucha gracia. El juzgado era un edificio gris con pasillos largos y sillas de plástico, y ese olor particular a papel viejo y desinfectante que tienen los edificios gubernamentales. Carmen se sentó con Lupe a esperar. Esperaron hora y media. Cuando por fin los llamaron, Carmen entró a una sala pequeña donde había una jueza detrás de una mesa llena de carpetas. Era una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión que no era fría, pero sí era precisa, de quien ha visto muchos casos y ha aprendido a ir directo al punto. Revisó el expediente, hizo preguntas. Carmen respondió. Lupe intervino cuando era necesario, con esa calma de abogada que sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el cliente hable. Señora Carmen, dijo la jueza en un momento, ¿entiende usted que la tutela es una responsabilidad legal completa? No solo cuidar a los niños, sino responder por ellos ante cualquier situación. Entiendo. ¿Y está usted dispuesta a asumir eso? Para eso estoy aquí. La jueza la miró por encima de los lentes. Tiene usted 71 años. Sí. ¿Y artritis? Sí, pero las manos me siguen funcionando. Carmen las puso sobre la mesa, las dos palmas hacia arriba con los nudillos marcados y los dedos que no cerraban del todo. Despacio, pero funcionando. La jueza miró las manos durante un momento, después bajó la vista a los papeles. La solicitud de tutela provisional queda aprobada, dijo, con evaluación de seguimiento en 6 meses. Lupe puso la mano en el brazo de Carmen. Carmen miraba los papeles sobre la mesa, esos papeles con sellos y firmas que decían en el lenguaje formal de los documentos, lo que ella ya sabía desde aquella noche cuando llegó al departamento y encontró a Emilio sentado en el sillón con las rodillas juntas, que esos niños eran suyos, que nadie se los iba a quitar. De vuelta en casa, Carmen encontró a Emilio y Valentina en la sala. Valentina corrió hacia ella. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que nos quedamos, dijo Carmen. Valentina la abrazó con toda la fuerza de sus 8 años. Emilio se quedó de pie un momento, con esa expresión de niño que todavía no sabe bien cómo caber en sus emociones grandes, y después se acercó y se quedó cerca de ella sin abrazarla, que era su manera. Carmen le puso la mano en la cabeza. ¿El cuadro? Dijo. Valentina se separó con los ojos brillantes. Todavía no está terminado. No lo iba a saber hasta que estuviera terminado. La licenciada Torres me lo mencionó. Valentina hizo una mueca de exasperación. Me lo arruinó. Descríbemelo. No. O lo vas a ver cuando esté listo. Carmen sonrió. Fue a la cocina a preparar la comida. Emilio la siguió y se sentó en la silla de siempre, la que tenía el respaldo un poco flojo que nadie había arreglado todavía. Abuela, ¿qué? ¿Tuviste miedo? Carmen pensó en la pregunta mientras pelaba las papas. Sí. ¿De qué? De que dijeran que no. De que me dijeran que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado enferma. ¿Y si lo hubieran dicho? Hubiera apelado. ¿Y si la apelación salía mal? Hubiera ido más arriba. Carmen no dejó de pelar. Siempre hay un nivel más, Emilio. Mientras uno no se rinda, siempre hay un nivel más. Emilio procesó eso. ¿Y tu artritis?
La jueza preguntó por las manos. Las puse sobre la mesa y le dije que funcionaban. Despacio, pero funcionaban. Emilio la miró. ¿Y si dejan de funcionar? Carmen dejó las papas. Se secó las manos en el delantal. Se dio la vuelta y lo miró directamente. Si dejan de funcionar, te pido ayuda, a ti, a Valentina, a la vecina Esperanza, a Lupe. Hizo una pausa, pero eso no ha pasado todavía. Y mientras no pase, yo sigo. Emilio asintió lentamente. ¿Puedo ayudarte con la comida? Carmen lo miró. Tenía 11 años y el pelo de su madre y los ojos de su abuelo Aurelio y una manera de ofrecerse a ayudar que no era de niño, sino de alguien que lleva tiempo entendiendo que las cosas no se hacen solas. Pela esas zanahorias, dijo Carmen. Emilio se levantó, tomó el pelador y los dos trabajaron en silencio en la cocina pequeña, con el ruido de la calle afuera y el olor a guiso empezando a llenar el espacio y ese silencio cómodo entre dos personas que no necesitan llenar el aire con palabras para saber que están juntas y que van a seguir estando juntas. 6 meses después, la evaluación de seguimiento fue favorable. La tutela se confirmó. Marcela, desde el centro de reclusión, llamaba los domingos. Las llamadas eran difíciles al principio y fueron haciéndose menos difíciles con el tiempo, que no significa que fueran fáciles, sino que encontraron una manera de caber en ellas. Carmen le contaba cosas de los niños. Marcela escuchaba, a veces lloraba, a veces no. Emilio hablaba con ella con esa seriedad suya, que era su manera de procesar que quería a su madre y estaba enojado con ella al mismo tiempo, y las dos cosas eran verdad simultáneamente. Valentina le contaba todo, el cuadro que habían terminado y que había quedado muy bonito, el gato del vecino que se había metido por la ventana de la cocina y que la abuela había sacado con una escoba pero sin hacerle daño, que Emilio había sacado 9 en matemáticas, que la señora Esperanza les había enseñado a hacer arroz con leche. El cuadro estaba colgado en la sala. Era una pintura sobre cartón, hecha con pinturas de agua que Valentina había pedido prestadas en la escuela, que mostraba una casa con 3 figuras, una grande y 2 pequeñas. El cielo era azul brillante con nubes blancas irregulares. La casa tenía una ventana con flores. Las 3 figuras estaban juntas, con los brazos extendidos hacia los lados como hacen los niños cuando dibujan personas que están felices. Arriba, con la letra de Valentina, decía mi familia. Carmen lo miraba a veces cuando pasaba por la sala. Pensaba en 71 años, en artritis, en 3.200 pesos al mes, en WhatsApp aprendido con las instrucciones escritas en una libreta, un paso por línea, en los dedos que no cerraban del todo, pero que sostenían el lápiz y anotaban los trámites y firmaban los documentos y pelaban las papas y amasaban las tortillas de los domingos y ponían la mano en la cabeza de un niño de 11 años que no sabía todavía cómo abrazar, pero que se quedaba cerca. Pensaba en la jueza mirando sus manos sobre la mesa, pensaba en lo que había dicho, despacio, pero funcionando, y eso era suficiente, siempre había sido suficiente. Hay abuelas que llegaron al momento de descansar y la vida les puso enfrente algo diferente, que tienen las manos que duelen y la pensión que no alcanza y la edad que el sistema marca como factor de riesgo, que podrían haber dicho que ya no podían más, que nadie les hubiera reprochado si lo hubieran dicho, pero que dijeron que no, no a que se los llevaran, no a quedarse quietas, no a aceptar que el papel decía más que el amor. Carmen era una de esas abuelas. No tenía abogados propios, ni palancas, ni dinero guardado. Tenía una libreta y un lápiz y una vecina con una hija abogada y un nieto de 11 años que le enseñó el WhatsApp en 3 tardes. Tenía 71 años y artritis y una pensión de 3.200 pesos y una casa pagada ladrillo por ladrillo durante 30 años.
y tenía la certeza absoluta, inquebrantable, de que esos niños eran suyos. Y esa certeza puesta sobre la mesa de una jueza con los dedos artríticos bien a la vista, fue suficiente para cambiar lo que el papel decía que iba a ocurrir, porque a veces la fuerza más poderosa del mundo no tiene la forma que uno espera. A veces tiene 71 años, el chongo blanco, las manos que duelen y una libreta donde cada paso está escrito con letra grande para no olvidarlo, y dice que no, y no se mueve. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que no se cuentan. Siempre,